¿Listo? Habíamos quedado en discusión la anterior clase de cómo construir, cómo hacer la construcción, vamos a decir, de una tabla de frecuencias para datos agrupados. Bueno, entonces decimos lo siguiente: simetría de una tabla de distribución de frecuencias. Vamos a colocar simetría no se ve. Simetría de una tabla de distribución de frecuencias. Simetría de una tabla de distribución de frecuencias. Simetría de la tabla de distribución de frecuencias. Vamos a colocar 1 que dice lo siguiente: una tabla de distribución de frecuencias, una tabla de distribución de frecuencias tiene una tabla de distribución de frecuencias que tiene un número impar de intervalos de clase de intervalos de clase, coma, se dice que es simétrica, coma, si las clases equidistantes de la clase central, tienen frecuencias iguales. Tienen frecuencias iguales. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo tengo, vamos a decir, intervalos de clase de número impar, suponiendo que fueran 2, 4, 5, ¿no? Entonces se dice que vamos a tener una tabla de distribución de frecuencias simétrica cuando a partir de las frecuencias de este intervalo central, ¿no? Dice, las frecuencias absolutas iguales, suponiendo que el intervalo de clase de la clase central tiene 7, ¿no? Entonces dice que sus extremos también deben tener el mismo valor, la misma frecuencia absoluta. Que quiere decir, por ejemplo, 5, 5, 2, 2. Entonces, en ese caso, decimos que son simétricos para todo intervalo que tiene, o para toda tabla de distribución de frecuencias con número impar. Eso debe satisfacer la condición para que sean distribuciones simétricas. ¿Listo? También dice si
si tuviéramos también el número de intervalos de una tabla de distribución de frecuencias fuera par, ¿qué va a pasar? 2, vamos a poner. Dos colocamos y dice lo siguiente: una tabla de distribución de frecuencias, que tiene un número par de intervalos de clase coma, se dice que es simétrica, coma, si las dos clases centrales tienen frecuencias iguales. Si las dos clases centrales, tienen frecuencias iguales. Y las clases equidistantes a estas, a estas centrales, tienen también frecuencias iguales. También en este caso podemos indicar, entonces, para el inciso 2, si tengo intervalos de clase de número par, dice, vamos a suponer que sean 2, 4, 6 intervalos, ¿no? Entonces, para que sea una tabla de distribución simétrica, dice que estos dos intervalos de clase deberían tener la misma frecuencia absoluta. O sea, si tenemos 7 para cada una, ¿no? Entonces también el resto debería tener la misma frecuencia absoluta equidistante a estas dos. Por decir de esa manera, ¿no? Tiene que satisfacer siempre esa condición para que sean una tabla de distribución simétrica cuando el número de intervalos de clase viene a ser un número par. ¿Listo? Entonces mantenemos un número de intervalos de número impar, se hace de esta manera a partir del intervalo central, y allá si tenemos número par, entonces los dos intervalos de clase centrales deberían tener la misma frecuencia como también los equidistantes a ellos, ¿no? A eso decimos entonces, eso debe cumplir cuando tenemos una tabla de distribución simétrica. Bueno, ahora vamos a pasar a determinar la presentación de la información mediante gráficos. Vamos a colocar presentación de la información mediante gráficos. Voy a borrar.
decimos presentación de la información mediante gráficos. Y dicto lo siguiente. Los gráficos dan una idea mucho más sintética. Los gráficos dan una idea mucho más sintética que los cuadros estadísticos. Coma. Unas veces su finalidad es simplemente tratar de mostrar a otras personas la evolución de un determinado fenómeno. La evolución de un determinado fenómeno. Coma. Pues mientras que la interpretación de un cuadro estadístico requiere ciertos conocimientos coma. Cualquiera puede comprender fácilmente que una línea ascendente indica un aumento del fenómeno estudiado. Puede comprender fácilmente que una línea ascendente indica un aumento del fenómeno estudiado. También dice, un cuadro estadístico debe tener un título, vamos a decir, el cuadro estadístico justamente debe tener un título, debe tener también un cuerpo propiamente dicho, vamos a decir, el gráfico que viene a ser título, el gráfico propiamente dicho, vamos a decir, y también sus notas explicativas, al igual que en un cuadro estadístico. Notas explicativas. Ya habíamos mencionado de que
En el título debe ser, dice, un título donde me dé la impresión de que realmente de qué trata ese gráfico. Debe ser sucinto, claro, ¿no? Indicando qué es lo que qué es lo que se tiene. En el cuadro propiamente dicho, el gráfico, seguramente debemos hacer más o menos a través de líneas o de trazos representación del gráfico, ¿no? Representación del gráfico de acuerdo a sus variables, de acuerdo a la variable X y a la variable Y que yo quiero representar, ¿no? Donde X y Y son variables cualesquiera. Y luego, al final, tenemos unas notas explicativas. ¿Qué vienen a ser las notas explicativas? Vienen a ser también observaciones sobre el cuadro, más que todo sobre la gráfica, de donde nosotros podemos indicar algunas observaciones que quién lo ha realizado, tal vez, de dónde son los datos, dónde se han hecho, o alguna observación que uno tiene referente al gráfico, ¿no? Sabemos que las gráficas pueden ser rectas horizontales, verticales, ¿no? De forma ascendente, dependiendo mucho de la variación de la variable que se tiene tanto en las abscisas como en las ordenadas. Las escalas, supuestamente, las escalas mayormente que se puede utilizar para poder realizar una gráfica, puede ser y se puede variar de 1 a 1, ¿no? Mayormente se la hace 1 a 1, o sea que quiero decir que tengamos en una gráfica de este tipo, si esta es la gráfica en un sistema de coordenadas X y Y, entonces podemos decir vamos a decir decimos las escalas, puede ser 1 para 1 o 1 para 2, ¿ya? 1 para 1 mayormente se utiliza 1 a 1 o 1 a 2, que también viene a ser 1 para la abscisa y 2 para la ordenada. 1 para la abscisa, 1 para la ordenada, ¿no? Entonces, en ese rango, bien podemos también colocar y trazar la gráfica a través de rectas, ya sean oblicuas, vamos a decir, o horizontales o verticales. También dice, también entonces dentro de esta representación gráfica podemos ver algunas que son de importancia y las vamos a conocer como el diagrama de barras, la representación de datos a través de un diagrama de barras, a través de un histograma, como también a través de polígonos de frecuencia o polígonos de frecuencias acumuladas u ojivas, también determinadas así. Entonces, vamos a ver entonces la representación de la gráfica de variables cuantitativas. Y colocamos también entonces representación gráfica de variables cuantitativas. Representación gráfica de variables cuantitativas. Las más usadas, vamos a enumerar, vamos a tener en una primera, el diagrama de barras,
2, vamos a ver un histograma. 3, podemos indicar al polígono de frecuencias. Polígono de frecuencias. Y también el polígono de frecuencias acumulados. Polígono de frecuencias acumuladas. O también llamadas ojivas. Llamadas ojivas. Ya, entonces, cada uno de ellos vamos a tratar de colocarlos o de mencionar de qué tipo de gráficas se refiere. Diagrama de barras. Primero, entonces, diagrama de barras. Voy a decir lo siguiente con relación al diagrama de barras. Esta forma de representación gráfica es propia de las distribuciones que tienen muchas observaciones. Pero pocos valores distintos de la variable. O sea, su frecuencia es bastante reducida, quiere decir, ¿no? Punto aparte. Dicho diagrama se elabora colocando en el eje de las abscisas. Dicho diagrama se elabora colocando en el eje de las abscisas los distintos valores de la variable y sobre cada una de ellas se levanta una línea perpendicular cuya altura es la frecuencia absoluta o relativa de dicho valor. Cuya altura es la frecuencia absoluta o relativa de dicho valor. Entonces, un diagrama de barras que sería colocado, dice, de esta manera, de una manera gráfica, donde tengamos a los ejes X y Y, y en el eje de las abscisas, dice, colocamos a las distintas variables que puede tener el estudio, y en el eje de las ordenadas tenemos entonces a las frecuencias, una frecuencia absoluta o una frecuencia relativa. Y aquí tendríamos a las variables.
variables que también lo hemos llamado como X, ¿no? Entonces, en cada una de esas variables colocadas en el eje de las abscisas, podemos levantar, dice, rectas perpendiculares dependiendo al número de, vamos a decir, de el número que se repite en cada una de estas variables, ¿no? Vamos a decir sus frecuencias absolutas. Puede ser a través de esas rectas perpendiculares, como también podríamos poner, dice, representar a través de rectángulos, donde también podríamos hacer con que tengamos rectángulos donde el valor de la variable viene a ser de ese rectángulo, ¿no? Podríamos colocar también en forma de rectángulos de esta forma, ¿no? Y siempre la altura varía de acuerdo al número de veces que se repite dicha variable. ¿Listo? Entonces puede ser solamente rectas perpendiculares, ¿no? O líneas perpendiculares, como también rectángulos expresados de esa manera. Y esa va a ser la representación entonces de un diagrama de barras, ya sea con relación a una frecuencia absoluta o una frecuencia relativa. 2. Histograma. Vamos a ver entonces qué es un histograma. Dice, es una representación gráfica de la distribución de frecuencias es una representación gráfica de una distribución de frecuencias agrupadas en intervalos de clase. Agrupadas en intervalos de clase. Coma. Mediante una serie de rectángulos. Mediante una serie de rectángulos contiguos que tienen, mediante una serie de rectángulos contiguos que tienen, dos puntos aparte, inciso A, sus bases sobre un eje horizontal, con centros en las marcas de clase. Con centros en las marcas de clase. Y longitud igual. Y longitud igual al tamaño de los intervalos de clase. Y longitud igual al tamaño de los intervalos de clase. ¿Sí? Las alturas proporcionales a la frecuencia absoluta o relativa a la frecuencia absoluta
o relativa tomado sobre el eje de las ordenadas, sobre el eje Y. Tomadas sobre el eje de las Y's. Entonces, también viendo esta parte de un histograma, en un gráfico, vamos a decir, vamos a poder restablecer de la siguiente manera y tener al eje de las ordenadas y al eje de las abscisas, donde en el eje de las abscisas dice se coloca a los distintos intervalos de clase con, suponiendo que yo tuviera intervalos de clase entre 60 a 70, vamos a decir, 60, 70, 80, 90, 100. Vamos a decir los intervalos de clase que vienen a ser dados de 10 en 10. Entonces decimos, para poder construir un histograma, una gráfica a través de un histograma, dice, debemos levantar rectángulos con la marca de clase, el punto medio, ¿no? Con el punto medio de la marca de clase, y también tener intervalos de, vamos a decir, levantar tanto en el límite inferior como en el límite superior a través de sus frecuencias que están dentro de ese intervalo, a través de las variables que estarían dentro de ella, ¿no? O sea que si yo tengo una frecuencia absoluta en este intervalo entre 60 y 70, una cierta cantidad, vamos a decir, X o Y, entonces estaría colocando y graficándolo de esta manera al intervalo de clase. Como también entre 70 y 80 podríamos indicar de que existe también otro bloque donde tendríamos, este bloque va a estar formado siempre a través de el subintervalo y su marca de clase, que viene a ser el punto central de ese bloque formado de esa manera. Entonces también podríamos indicar, podríamos tener también de esa forma al otro intervalo, y al otro intervalo también podríamos tener de la misma forma. Todo esto está en función de su frecuencia absoluta o su frecuencia relativa, ¿no? Cada la altura del bloque, ¿no? Viene a ser formada a través de las distintas frecuencias que tiene los intervalos de clase. Entonces a eso conocemos como el histograma. Es una gráfica donde colocamos en el eje de las abscisas a los intervalos de clase, denotados también por su marca de clase, que viene a ser el punto medio de cada uno de los intervalos, ¿no? Que también viene a ser representado de esa manera. Y la altura de cada uno de los bloques estaría formado a través de una frecuencia absoluta o relativa. Voy a necesitar lo siguiente, una
una pequeña observación que se hace en esta parte del histograma. Y voy a dictar lo siguiente. A veces conviene más graficar en el histograma. A veces conviene más graficar en el histograma las frecuencias relativas en lugar de las frecuencias absolutas. Las frecuencias relativas en lugar de las frecuencias absolutas. Punto seguido. En este caso, coma, la altura correspondiente a cada rectángulo, en este caso, coma, la altura correspondiente a cada rectángulo que habrá que levantar sobre el eje de las ordenadas será el cociente entre la frecuencia relativa del mismo y la amplitud del intervalo. Cociente de la frecuencia relativa del mismo y la amplitud del intervalo. Coma. El único cuidado que debe tenerse es que el área total del histograma sea igual a 1. Sea igual a 1, correspondiendo a la suma total de las áreas de cada rectángulo. Correspondiendo a la suma total de áreas de cada rectángulo. Entonces, dice, toda vez que yo tenga que utilizar más que todo una frecuencia relativa y trazar el histograma a través de sus intervalos de clase que se tiene, ¿no? Entonces la altura de cada uno de esos rectángulos está dado, dice, por su frecuencia relativa del intervalo, ¿no? O sea, del intervalo de clase sobre su amplitud, ¿no? El cociente, ¿no? Nos dice, será el cociente entre la frecuencia relativa del mismo y la amplitud del intervalo. Entonces, para cada uno, determinar esa altura, y el único cuidado que debemos tomar, dice que la sumatoria de las áreas determinadas a través de esta forma, dice que debe ser igual a 1, ¿no? Debe ser igual a 1. La suma de todos los intervalos, ¿no? Con esa frecuencia
relativa sobre su amplitud para cada uno de los intervalos. ¿Listo? Luego tendríamos al polígono de frecuencias. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? ¿No hay preguntas? ¿No hay? Bueno, pasamos entonces a determinar el polígono de frecuencias. 3 voy a colocar punto guión polígono de frecuencias. Colocamos inciso A, primeramente, directamente inciso A, y decimos, la variable es discreta, la variable es discreta, coma, el polígono de frecuencias coma, el polígono de frecuencias se obtiene uniendo los extremos superiores. El polígono de frecuencias se obtiene uniendo los extremos superiores de las barras en el diagrama de barras. Entonces, si la variable es discreta, el polígono de frecuencias se obtiene uniendo los extremos superiores de las barras en el diagrama de barras. Inciso B. Si la variable está agrupada en intervalos de clase, inciso B, si la variable está agrupada en intervalos de clase, coma, el polígono de frecuencias se obtiene uniendo los puntos medios de las bases superiores de cada rectángulo en el histograma. Si la variable está agrupada en intervalos de clase, coma, el polígono de frecuencias se obtiene uniendo los puntos medios de las bases superiores de cada rectángulo en el histograma. O sea, si yo tengo, si la frecuencia es discreta, dice, una frecuencia absoluta discreta, variables discretas, el polígono de frecuencias dice que se la obtiene en el diagrama de barras. Si este es mi diagrama de barras, ¿no? Tendría que unir, dice, a los puntos superiores de cada uno de ellos, ¿no? Punto superior, porque les decía que puede estar representado solamente por una
una vertical, una línea vertical, ¿no? Entonces, uniendo cada una de ellas, vamos a poder obtener, dice, también a su polígono de frecuencias, uniendo los extremos superiores de cada una de las variables. Eso sería cuando la variable es discreta, ¿no? Y eso a eso le llamaríamos como polígono de frecuencias. Si, si las variables, dice, están dadas en intervalos de clase, ¿no? Entonces también encontraríamos al polígono de frecuencias, dice, uniendo en una gráfica de un histograma, ¿no? Debemos unir, dice, a los puntos medios de la base superior de cada uno de los intervalos, determinando así dicho polígono de frecuencias. A través de una línea recta debemos unir, dice, de esta manera. Así sería entonces el histograma del polígono de frecuencias. En este caso, como tenemos también de esta manera a esa gráfica, podemos, dice que esto cerrar ese polígono con el eje de las abscisas, de esa manera. A ver, un momentito, jóvenes, voy a...
gráfico de un diagrama de barras se encuentra el polígono de frecuencias uniendo entonces los puntos superiores de cada uno de las variables. Uniendo así tenemos al polígono de frecuencias. Si tenemos los datos en función de intervalos de clase, entonces también unimos, dice, los puntos medios de la parte superior de cada intervalo de clase, o su marca de clase, vamos a decir, en la parte superior. Uniendo también, de esa manera, encontraremos a su polígono de frecuencias. Y en este caso hay que unir, dice, hay que cerrar, dice, ese polígono con el eje de las abscisas, siempre tratando de encontrar un área que va a ser, hemos dicho, que viene a ser la sumatoria de todos los intervalos de clase que se tiene, ¿no? Colocados de esa manera. Bueno, pasamos también a determinar el último, que viene a ser el polígono de frecuencias acumuladas u ojivas. ¿Listo? En este caso, vamos a colocar 1, 2, 3, 4 polígonos de frecuencias acumuladas u ojivas. Y decimos también lo siguiente. Esta representación es válida para variables estadísticas Esta representación es válida para variables estadísticas agrupadas en intervalos de clase. Agrupadas en intervalos de clase. Punto aparte. En el eje de las abscisas representamos los distintos intervalos. En el eje de las abscisas representamos los distintos intervalos de clase que han de estar naturalmente traslapados. Que han de estar naturalmente traslapados. Punto seguido. En el extremo superior, clase o de cada intervalo, ¿no? En el extremo superior de cada intervalo, en el extremo superior de cada intervalo, se levanta una vertical. Se levanta una vertical con altura igual a la frecuencia absoluta o relativa acumulada. Se levanta una vertical con altura igual a la frecuencia absoluta o relativa acumulada. Coma. Luego se unen los extremos superiores. Luego se unen los extremos superiores de las verticales luego
luego se unen los extremos superiores de las verticales con segmentos rectilíneos. Con segmentos rectilíneos. Punto seguido. Así, el polígono de frecuencias acumuladas. Así, el polígono de frecuencias acumuladas absolutas. Así, el polígono de frecuencias acumuladas absolutas alcanzará su máxima altura en el último intervalo. En el último intervalo. Entonces, el polígono de frecuencias acumuladas u ojivas, dice, son también colocadas en un sistema de ejes cartesianos, X, y por tanto, ese polígono de frecuencias acumuladas, dice, se lo coloca de la siguiente manera a través del siguiente gráfico. Tenemos un sistema de ejes X, Y, donde en las ordenadas colocamos a las frecuencias absolutas acumuladas, o también podríamos tener, dice, a las frecuencias relativas acumuladas, ¿no? Y en el eje de las abscisas colocamos a los intervalos. Colocados los intervalos, dice, ya sea de una manera, vamos a decir, de 60, vamos a decir nuevamente 70, 80, 90 y 100, ¿no? Los intervalos, dice que en la parte superior, o en el límite superior de la clase de los intervalos, se levanta una recta vertical de acuerdo al número de la frecuencia relativa, o frecuencia absoluta o relativa que se tiene, ¿no? En este caso tendríamos a un F sub 1, y luego también en la parte superior podemos indicar que podríamos tener a ese punto, luego a otro, y luego a otro, viendo, dice que se puede observar de que en el último intervalo va a adquirir un valor, ¿no? Para ese, un valor de la frecuencia absoluta acumulada mayor, que va a ser igual al número de observaciones. Lo que sí hacemos, dice, también para poder hallar ese polígono de frecuencias, debemos unir a los puntos superiores, ¿no? De cada recta vertical, indicando que en este primer intervalo tenemos en el límite inferior unido así las partes superiores que vendrían a ser dadas de esta forma y teniendo una constante en el último intervalo de clase. Y a eso lo vamos a conocer también como la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Determinada de esa forma, dicho polígono, la cual también se lo conoce como ojiva, ¿no? Como ojiva. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Eso es en cuanto, dice, a las frecuencias absolutas o variables cuantitativas, ¿no? También podemos ver la representación gráfica de variables cualitativas. Y podemos también indicar dentro de estas variables
cualitativas al diagrama de rectángulos, ¿no? Como también al diagrama de sectores, lo cual también los más frecuentes utilizados vienen a ser estas dos formas de presentación de los datos a través de estas para variables cualitativas. ¿Listo? Entonces también vamos a colocar representación gráfica de variables cualitativas. Representación gráfica de variables cualitativas. Y colocamos, inciso A, diagrama de rectángulos. Diagrama de rectángulos. Diagrama de rectángulos. Y decimos también lo siguiente. Se representa en el eje de las abscisas. Se representan en el eje de las abscisas los distintos caracteres cualitativos y se levantan sobre ellos rectángulos de bases iguales que no tienen por qué estar traslapados. Y cuya altura será igual a la frecuencia absoluta correspondiente. Entonces, un diagrama vamos a decir, de rectángulos para datos cualitativos se coloca, dice, en el eje de las abscisas, las variables, vamos a decir, variables cualitativas que uno tiene, ¿no? Que representarlo. Y colocados las variables cualitativas y también sus frecuencias absolutas, ¿no? Frente a sus frecuencias absolutas. Colocados las diferentes variables cualitativas, dice, representar a través de rectángulos, ¿no? Y no teniendo por qué, dice, estar estos rectángulos traslapados uno con otro. Traslapados quiere decir unidos, ¿no? Entonces podemos tener ese tipo de variables donde va a depender de sus frecuencias a cada uno de ellos, al trazado de cada uno de ellos. Entonces, dependiendo mucho de qué variables se trata, entonces bien podemos colocarlos de esa manera al diagrama de rectángulos, haciendo que podamos tener, vamos a decir, por decir, el número de alumnos de una cierta carrera, ¿no? O de las carreras, claro, el número de alumnos
en los distintos años de las distintas carreras, vamos a decir, ¿no? O número de alumnos que ingresa cada año a la universidad, ¿no? Dependiendo mucho, son también variables cualitativas y por tanto tendremos, de acuerdo al número que ingresan de cada uno de los, en cada semestre o en cada año, ¿no? A través de la primera opción, segunda opción, también podemos colocar a las diferentes variables, ¿no? Donde en el eje de las abscisas será el número de alumnos y en el eje de las ordenadas cuántos ingresan en cada semestre o cada año que podamos tener, ¿no? A eso se refiere entonces el colocar el diagrama de rectángulos, que lo podríamos colocar de esa manera. La otra, que también es bastante utilizada, viene a ser el diagrama de sectores. ¿En qué consiste este diagrama? Lo vamos también a denotar y vamos a poner aquí B, inciso B, diagrama de sectores. Diagrama de sectores. Y consiste en lo siguiente, que es una representación gráfica de un conjunto de datos estadísticos. Es la representación gráfica de un conjunto de datos estadísticos en un círculo. Es la representación gráfica de un conjunto de datos estadísticos en un círculo, coma, por medio de sectores circulares, por medio de sectores circulares, punto seguido, es utilizado principalmente cuando se pretende comparar cada valor de la variable con el total. Principalmente cuando se pretende comparar cada valor de la variable con el total. Punto aparte. Para construir, se divide el círculo en sectores. Para construir, se divide el círculo en sectores, coma, cuyas áreas serán proporcionales a los valores de la variable Punto seguido. Esta división es obtenida a través de la regla de 3 simple. Esta división es obtenida a través de la regla de 3 simple, que consiste en que el total está para el 100% como una parte de ella
está para X, ¿no? Entonces, con eso vamos a poder tener los diferentes sectores en un círculo donde estaremos distribuyendo de acuerdo al valor de X que se tiene, ¿no? ¿De acuerdo? El total está para 100%, como parte de ello debe estar para X, ¿no? Y así determinamos entonces los diferentes sectores en dicho círculo en el cual nosotros vamos a representar la cantidad de datos que se tiene, ¿no? ¿Preguntas, jóvenes? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Se entendió, Inge. Muy bien, entonces, si se ha entendido todo esto, está correcto, entonces vamos a quedar aquí, ya que nadie más quiere preguntar, o si hay alguna pregunta, díganlo. Y comenzamos a hacer ejercicios en la próxima clase sobre esta parte de lo que hemos visto de las gráficas, cómo elaborar a través de un ejercicio. ¿No hay más preguntas, jóvenes? Entonces quedamos sábado. Hasta luego, Inge, gracias. Listo, hasta el sábado, entonces. Hasta luego, Inge. Chao. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao. Hasta luego, Inge. Chao, chao.